hermano como tú. Dice, ¿qué le pasa a este que está en fuego? Dice, no, soy una obra en construcción. Por eso no podemos juzgar por las carátulas, por lo que vemos. Porque cuando tú vienes a ver, Dios no está trabajando en lo externo. Porque por lo externo se ha engañado a muchas personas. En lo externo hay mucha gente que tú lo ves y tú dices, el apóstol Pablo. Pero cuando lo miras por dentro es un Judas encendido. Entonces, es importante saber que en cada uno de nosotros Dios está trabajando. Dile al que está al lado tuyo, tenme paciencia. Dile, tú verás mi mejor versión. Tú verás la construcción, la verdadera construcción la va a hacer Dios en mí. Tú la vas a ver. Ahora mire, hay eventos que la vida nos presenta de manera inesperada, que nos golpean y nos secuestran la vida misma. El dolor y el sufrimiento existen en nuestro mundo porque seres humanos como nosotros existimos. Toda la culpa que le echamos a Dios por las cosas que pasan no tienes que ver Dios. Desde el Edén Adán falló y la consecuencia de Adán fue nefasta. Trajo un sinnúmero de precariedades sobre la humanidad. Todo esto del calentamiento global, todo esto donde la lluvia, ¿te acuerdas que antes llovía y quedaba de una manera? Ahora no. Ahora los ríos, 16 pulgadas hubo en Santo Domingo. Cosas sin precedentes. Aquí en nuestra isla tuvimos también una agua que entró de manera impresionante, porque no tiene que ver nada el factor de Dios. Tiene que ver en que mientras existimos nosotros los seres humanos, siempre habrá dolor y sufrimiento, porque no sabemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Nuestra casa, este planeta es nuestra casa, y no lo hemos sabido cuidar. Y esas son las repercusiones. Por eso la Biblia dice que la tierra gime por el Creador. Ahora, escuchamos parte del testimonio de Marco, de cómo en medio de una mala decisión lo llevó a experimentar días muy difíciles que se convirtieron en años en una cárcel de República Dominicana. Ahora, dile al que está al lado tuyo, el dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Y según escuchábamos el jueves, escuchábamos cómo ese dolor no define quién es la persona, sino que se convirtió en su maestro y ha sacado provecho a su dolor y ha podido echar hacia adelante aún en medio del mismo. El Salmo 30 versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente, en la parte B, dice: el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega. ¿Qué llega, iglesia? Tu dolor puede durar toda la noche, puede durar todo el año, pero viene una mañana. Viene una mañana. Ese pronóstico, ese diagnóstico que llegó a tu vida puede durar toda la noche. Pero dile al que está al lado tuyo, todo va a pasar. Dile, tendrás algunas marcas del camino, pero vas a salir. Tendrás algunas marcas de tu proceso, pero vas a salir del mismo. Y vas a salir mejor en el nombre poderoso de Jesús, porque viene tu mañana. Ahora, hay algo que usted tiene que saber, que hay cosas que tienen que expirar. A veces el dolor lo prolongamos y todo en la vida tiene fecha de caducidad. El marbete, la leche, el arroz, todo lo que usted compra tiene una fecha de caducidad. El carro que usted compró nuevo tiene una fecha donde le va a dar problemas con esto, el amortiguador, con aquello, porque cada pieza que crea el hombre tiene fecha de caducidad. Menos Dios, lo que Dios crea no tiene fecha de caducidad. Lo que es de Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú compras una leche y ves que dice que expira a tal fecha, expira. Y a veces el dolor lo prolongamos porque no vemos que tiene una fecha. Decimos, Ángel Luis, por la mañana viene la alegría, pero cuántas mañanas Dios ha despertado. Y yo no quiero minimizar tal vez tu dolor o tus circunstancias, pero hoy Dios ha despertado esta mañana porque te dice: hoy llegó tu alegría. Y Dios dice: hoy es la mañana que yo te dije.
Pero ¿cuántas mañanas han pasado en tu vida y sigues postergando? Porque sin darte cuenta te has quedado en el dolor. Todos escuchamos de esta noticia que les practiqué el domingo a Ernesto. En medio del programa hablaba con Ernesto de esta noticia, Kilda, de la muerte, tristemente, de varias personas, y dentro de ellos varios puertorriqueños. Un fiscal que se había casado, se había graduado, había hecho planes para tener su hijo, iba a presentar a su hijo, iba a revelar el sexo del hijo. En República Dominicana llegan al aeropuerto, y cuando van del aeropuerto, la lluvia fue impresionante, y había una pared dentro de aquel puente, de aquel túnel en la 27 con Máximo Gómez, que desde el 1999 le habían dicho que había que hacer ajustes. Es como lo que está pasando en Puerto Rico. Hoy vimos como allí, yo vi en aquella avenida, están rompiendo y poniendo tubos más fuertes. ¿Por qué? Porque la lluvia y el agua que está entrando hoy en día no es la misma que está entrando. Entonces tenemos que prepararnos. El hombre ha creado un nuevo mundo. Por eso es que cuando Cristo venga o nosotros vayamos a Él, viene cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ese día? Digo un amén glorioso, hermano. Usted sabe lo que está ahí. Pero mientras tanto, el mundo que el hombre deformó, lo que Dios formó, el hombre deformó, tenemos que abstenernos a las consecuencias. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer ajustes. Y este puente, esta pared, aguantaba cierta presión, aguantaba Magali. Pero la presión que le dio a la pared fue sin precedentes. Y tristemente la pared colapsó. Y dentro hay unas imágenes que están ahí. Aplastó los carros. Tristemente el joven fiscal era el jefe del hijo de Wanda y Ernesto en la fiscalía de Bayamón. Les tocó el dolor de cerca. Y uno se pregunta, mucha gente dice, ¿dónde está Dios? Porque la fe como que se tambalea. Pero Dios dice, pero desde el 1999 se había dicho que había que hacer algo con eso. Hay que hacerlo. Hoy el presidente Abinader ha creado una comisión nueva para buscar la manera de fortalecer la infraestructura ante el nuevo mundo que vive, cómo se está preparando Puerto Rico, cómo se prepara Estados Unidos, porque todo ha cambiado. Por eso las columnas, usted ha visto las paredes, todo el tipo de construcción está cambiando. No cambiando porque Dios lo permitió, sino porque nosotros destruimos. Nosotros sin darnos cuenta hemos sido responsables de todo lo que está pasando. Entonces, cuando vemos esto dentro del marco del dolor, vemos todas estas cosas. Dice, a veces pensamos en que nos hemos comportado, que como nos hemos comportado no traería repercusiones sobre la tierra. Y desde la desobediencia de Adán vino la tragedia a la humanidad. Job capítulo 23, versículo 3, palabra de Dios para todos, dice: ¿cómo quisiera saber dónde encontrar a Dios? La Reina Valera del 60 dice: ¿quién me dijera dónde yo hallara a Dios? Yo iría hasta su silla. Pero en esta palabra de Dios para todos, estamos hablando de un Job destruido, roto, ante una tragedia, preguntando: ¿dónde está Dios? Y ese es el interrogante que solemos preguntarnos en medio del dolor. Y dile al que está al lado tuyo: Dios está contigo en tu dolor, en tu tragedia, en tu enfermedad. Ahora, ¿qué debo hacer ante una tragedia? ¿Qué debo de hacer? Sin darnos cuenta, yo quiero, como instrumento de Dios para su gloria, ser un instrumento que te dé unas herramientas para que tú puedas salir donde te has quedado, donde te quedaste, donde la vida te llevó.
Yo les platiqué el día. Yo siempre, mi sueño fue tener a mi papá vivir arriba de mi casa. Siempre fue mi deseo. Papá siempre me decía que no. Mi mamá siempre. Mi vieja muere, me queda mi viejo. Y cuando vino el huracán, pude tener la oportunidad de en medio que la casa se le inundó, sacarlo y llevarlo arriba. Y fueron unos tiempos tan felices, porque yo de chiquito no salía. O sea, papá siempre estaba trabajando, conchando, construyendo la casa que construyó para él vivir, y otro hoy la vive. Se fajó, no tuvo tiempo, creyó que la vida era eterna aquí en la tierra. Y me acuerdo que fui al supermercado con él, que yo no lo creía. Yo hasta me grababa un video, porque el viejo nunca salía, era del trabajo a la casa. Y de repente un día, hasta mi trabajo, un día me fue a buscar mi viejo. Y yo, papá, buscaba a Josué a la universidad, cosas que él no hacía cuando estábamos pequeños. Y él comenzó a hacer una cosa espectaculares. Un día fue a una tienda conmigo y compró unos zapatos y me dijo: ¿será que yo me voy a morir que estoy en una tienda? Y todo era perfecto. Pero un día, después de la caída de mi esposa se rompe la tibia, 13 tornillos. Ya yo no tengo una mujer, lo que tengo es una bicicleta. Y Iván, mi esposa, yo tengo que estar cuidando de ella porque se rompió la tibia, viene el dolor. Para mí es una tragedia, porque mi esposa no dijo: me voy a caer hoy, sino que se cayó, y cuando estaba en el piso gritaba: cuida a mis hijos. Y yo: mami, fue el pie que se te rompió. Cuídalo, dile que lo amo. Y yo: mami, tú no te vas, el pie. Pero cuando tú tengas el dolor, tú dices pila de vaina. Y ella despidiéndose: ay, Señor, tú sabes que soy tu hija. Señor, cuida a mis hijos. Y yo: pero mami, tranquilo, el pie, mi amor, no hay nada en tu cabeza, el pie. Entonces, en medio de esa situación, ya mi papá con Alzheimer, para mí es una tragedia, porque no nos preparamos para eso. Y de repente el viejo un día se levanta, y mi hija Rochelle entra a mi habitación, y yo entendí que era que el portón se había caído, pero no. Fue que mi papá, mi héroe, quien yo era muy apegado, se cayó porque le dio un derrame. Ante esa tragedia fueron 6 meses muy duros, donde a papá le salió una úlcera que tú le veías los huesos por la parte de atrás. Y yo tuve que vivirlo solo, porque mis hermanos no querían estar, que le afectaba verlo. Y yo les decía: vamos a compartir el dolor. No, estaba solo, nunca me quejé. Tenía derecho a quejarme, tenía derecho a decirle de todo a ellos, pero no. ¿Sabe lo que hice? Por eso hoy yo te vengo a hablar de frente a la tragedia, porque ¿cómo enfrentamos la tragedia de la vida? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos la tragedia, Ángel? Oiga lo que dice Génesis 35:11. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Wow, diga wow. Dios le da esta palabra a Jacob. Esos son los días hermosos, cuando Dios nos dice de tierra prometida. Pero todos nos encanta la tierra prometida, pero queremos tierras prometidas sin desierto. Queremos tierras prometidas sin los procesos. Queremos ministerios, pero sin que Dios nos forme. Queremos llamado de Dios, pero sin dejarnos dirigir por Él. Queremos que Dios nos guíe, pero no les permitimos ser guiados por Él. Tomamos nuestras propias decisiones. Y yo quiero hablarte bajo el tema: de frente ante una tragedia. Y
Y lo voy a sustentar. Óigame bien. El versículo que le dije es el versículo 11. Y todo es perfecto. Multiplícate, fructifícate, echa para adelante. Voy a hacer contigo grandes cosas. Pero hay algo que a Jacob le esperaba, que él no estaba preparado. Dice, versículo 16. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Versículo 17. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Versículo 18. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño, Jacob, lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Nuestra pregunta es: luego de tantas victorias, días felices, llega la tragedia. Yo creo que mi esposa venga por aquí. Como dice Ángel Luna, presenta a tu papi champú. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos acá. Dice la palabra del Señor que mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Que si usted llegó aquí hoy no es casualidad. Es mejor estar en la casa del Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, te presento a mi amado Señor, que seas tú usándolo a través de la palabra. Que cada vida que esté en este lugar, mi Dios, salga diferente, renovada. Aquellos que nos escuchan a través de cualquier plataforma, mi Dios, que seas tú, Padre amado, enviando esa palabra y llenando, Padre, conforme a tu voluntad, lo que no hace falta. En el nombre poderoso de Jesús. Diga un amén fuerte. La tengo en chula. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de otros que han estado ante la tragedia? ¿Qué podemos hacer nosotros ante una tragedia? Número 1, permítete sentir las emociones. Es válido llorar, es válido enojarte. No es necesario que oculte tus emociones. ¿Qué estoy sintiendo durante esos momentos? Es relevante, importante. No dudes en brindarte un espacio seguro para dejar fluir tus emociones. Está perfectamente bien llorar o sentirte enojado ante la tragedia. Dios le da una palabra y le dice: multiplícate, fructifícate, echa para adelante. Pero ahora vemos a Raquel. Jacob peleó por esta mujer increíble. Jacob peleó 7 años porque Labán le había dicho que si quería a Raquel tenía que trabajar para él 7 años. Jacob luchó, pero increíble. Se esforzó por 7 años, le trajo muchos resultados a el suegro, pero el suegro vino y lo engañó. Y yo no sé tampoco cómo Jacob se dejó engañar. Porque cuando Jacob se acuesta, el suegro le puso a Lea, la hermana, que era la mayor. Y cuando se levanta, creyendo que era Raquel, dice: Dios, es Lea. Y viene y le dice: Labán, te tienes que quedar con ella, al menos que ahora me trabaje 7 años más. Entonces algo que era 7 años se convirtió en 14 años. 14 años. Jimmy, 14 años orando, clamando, peleando por esa mujer. Y ahora
esta mujer le da un hijo llamado José. Todos conocemos a José. Sí, el de las túnicas de colores. Aquel que fue vendido, aquel que fue a cárcel injustamente por aquel José que Dios levantó con un propósito. Pero le da un hijo llamado José. Pero ahora Raquel está embarazada. Y de repente, luego de Jacob escuchar todas las cosas que Dios tenía para él, de repente dice el versículo 19: así que Raquel murió y fue enterrada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Una tragedia, Kirla. Jacob pudo pelear con las parteras, echarle la culpa a ellas. Las parteras le decían: tranquilo, va a tener un nene, no tema. Pero cuando dio a luz a Benjamín, en medio de su angustia dijo, y es que a veces en medio del dolor solemos decir cosas que no debemos decir. ¿Sabes cuántos funerales me invitan y me dicen, yo quiero hacer esto y esto? Y yo siempre lo escucho, porque siempre le digo a mi esposa: mami, en medio del dolor la gente crea tantas cosas, porque el dolor te hace ver cosas y decir cosas a veces que no tienen fundamento, porque es el dolor. Y Jacob humanamente pudo haber despotricado por encima de las parteras: ¿por qué le quitaron la vida a mi esposa, a mi mujer? No, pudo haber peleado, pero no lo hizo. Es algo que solemos hacer en los momentos trágicos, pero Jacob hizo algo que hoy quiero motivarte a hacer. Versículo 21 en la parte B dice: después Israel siguió su camino. Todavía al día de hoy, 2023, este es aquel lugar que Jacob edificó sobre la tumba de Raquel. Él no suprimió sus emociones. Él dijo: aquí está el dolor. Él lloró, él guardó el luto y ahí estuvo. Pero ¿qué hizo Jacob? Se levantó. Y esto es interesante, porque cuando tú lees el versículo 11 dice Jacob, pero cuando lees el versículo 3, el 21 dice Israel. Y esto Dios me reveló algo poderoso. Como Jacob nunca te podrás levantar donde el Israel se puede levantar y puede avanzar. El Jacob es tu viejo hombre. El Jacob era quien tú eres, quien yo era en el momento de una situación de dificultad. Pero el Israel es el que te permite levantarte y avanzar. Jacob no se puede levantar hasta que despierte al Israel que avanzará hacia adelante. Permítete sentir las emociones, pero avanza. Eso hizo Jacob. Ahí estaba la mujer que le dio a luz a Benjamín, el menor. Jacob pudo haberse quedado ahí. Y yo vengo a hablarle a gente que se han quedado en ese dolor. Y yo no quiero minimizar, ni quitarte, ni robarte tu historia. No, no es mi intención. Es tu dolor. Es tu problema de cómo tú resolverlo. Pero ¿sabe qué? Quedándote en ese dolor, está dejando de alcanzar tu futuro en Dios. Número uno, permítete sentir las emociones. Llora, enójate, grita. Dos, no te quedes patinando en la tragedia. No te quedes patinando. Yo les platicaba el martes que
El día que casé a Kenny, por cierto, no está aquí porque está de aniversario, están excusados. Yo los casé a Yesenia y Kenny. Y en aquella actividad muy hermosa, muy linda, tremenda, pues. Pero cayó una lluvia y en las partes de afuera, no sé, tú estabas ahí, había un fango, Ángel Luis, lleno de fango. Iván, aquel fango era terrible. Mi hijo Brian trató de salir. Y así pasa cuando te quedas en el dolor. Puedes acelerar el vehículo, pero lo único que hace la goma es patinar, 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 y nunca podrás avanzar porque estás en el lodo de tu dolor y no te permite que alguien te ayude y te tienda la mano. Hace una semana antes, yo fui a buscar un inodoro para casa y alguien de la nada me dice: pastor, quiero regalarle esta linga. Y yo, probaron, yo, como que esa vaina no me pega a mí, porque es que yo no. Lo más que yo agarro son vainas de agua para la iglesia, aquí una sillita, pero téngala. Y ese día cuando yo salgo, Cachimbi le dice a la persona: tranquilo, que el pastor está aquí, él va a resolver. Siempre cuando hay algo, o está lloviendo, o pasa algo, ¿a dónde siempre la gente va? A la gente de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo estuve en el trabajo de mi hija el viernes porque algo pasó y me pidieron que fuera a orar. Y fui a dar una palabra en Walgreens, en Plaza de las Américas. Y cuando estoy dando la palabra, de repente mi hija llegó y me dice: papi, está todo el mundo loco. Me dijeron que le encantó, que no sabían que esto era así, que no. Y fue poderoso lo que pasó, fue hermoso. Pero ¿a dónde acudieron? Buscaron a alguien. Dile al que está a lo tuyo: Dios quiere eso contigo, nada más no es con el pastor. Tú también eres especial, tú también eres importante para lo que Dios va a hacer. Hay gente esperándote allá afuera, que están rotos, están destruidos, esperando por ti. Pero tú estás muy, muy entretenido con tus problemas. Entonces, mira esto. Agarro la linga, pero con mi guagua no puedo sacar los carros. Cachimbi tiene una Homer que esas guaguas son enormes. Y yo agarro la linga, se la pongo a Cachimbi y comencé carro por carro. Mi hijo se molestó. Mi hijo me dijo: papi, pero el mío primero. Dile al que está al lado tuyo: aprende a esperar. Dile: tal vez hoy estás en el dolor y alguien a tu lado salió, pero tranquilo, espera tu turno, espera tu turno. Ahora dile al que está a lo tuyo: no te salgas de la fila. No te salgas de la fila. No te salgas de la fila. Tu turno va a llegar. Tu turno va a llegar. No te salgas. ¿Cuántas veces usted está en el banco? Usted dice: déjame cambiar este cheque aquí. Hay una pila de gente. Y usted está ahí. Y entonces siempre hay uno adelante que el diablo lo está usando y te dice: yo tengo como 2 horas. Aquí está todo el mundo lento. Eso es el mismo diablo. Entonces tú le prestas el oído y tú le dices: ¿cuánto tiempo tú tienes? 2 horas. Y esta fila no avanza. Entonces siempre hay uno atrás simpático, y no es Rafaelito Camilo, que dice, y dice: en el banco del señorial está vacío. ¿Tú supiste? Que tú agarras y te vas a decir que callado y que está bien, yo lo cambio el lunes. No el lunes, para que nadie se entere. ¿Y para dónde tú coges? Para el señorial. Pero no le dice a nadie. Tú dices: está bien, yo espero el lunes. Total, yo no necesito cuarto tengo yo de más. Y de repente tú llegas a la fila del señorial y te encuentras el triple de personas que estaban ahí, y los que estaban allá cambiaron su cheque y tú te quedaste para el próximo lunes porque te saliste de la fila. Mi hijo Brian estaba molesto. Tenía unos zapatitos de brillo bien merenguero ese día, ¿te acuerdas, mami? Estaba como yo. Entonces no quería enlodarse. Qué bueno que hay un Dios que se enloda por ti. Mire por qué. Porque a veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Le voy a decir algo. Dios está en tu dolor. La Biblia dice que Dios estuvo con Jesús reconciliando al mundo con Él.
Es decir, que cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me ha desamparado? El Padre estaba ahí metido en su dolor. Pero a veces no lo vemos, pero es que Él está con nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y agarré la línea y comencé a sacar carros. Aquellos carros patinaban, pero aquella línea agarró carro por carro. Tesla, carros de distintas marcas, comenzamos a moverlo. Y a todo el que lo movía le decía, está invitado a la iglesia. Porque dile al que tal, cuando Dios te use, invítalo a tu casa. A todos les decía, ven, te invito a la casa. Y ahí cuando terminamos, yo le dije, ya no hay más carro. Algunos se quedaron en la actividad y nosotros decidimos irnos. Nos fuimos. Pero Josué, ¿cómo fue el proceso de sacarlo del fango? Mira lo que dice el Salmo 42. Diga conmigo: Dios me sacó del pozo de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. ¿Qué Dios te está diciendo? Hoy yo vengo con esta palabra a sacarte de donde estás patinando. Y cuando te levantes, los primeros que vas a decir, todavía siento el dolor, tranquilo. Pero es que siento frustración y siento coraje. Dios te dice, tranquila, tranquilo. A medida que vayas caminando, te vas a estabilizar, te vas a sentir mejor, te vas a poner mejor. Tu historia va a inspirar a otro. ¿Sabe por qué va a inspirar a otro? Porque decidiste no quedarte en el dolor. Determinaste que tu destino no se quede en el dolor. Tu destino no se quedó en ese divorcio. Tu destino no se quedó en ese fracaso. Porque tu destino está en Dios. Número 3, mira hacia el futuro. Eso hizo Jacob. Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel. No es el mismo Jacob del versículo 11. La tragedia nos puede formar o deformar. ¿Qué hizo Israel? Se levantó. Tu destino no se puede quedar en aquello que te dolió. Tu destino está en Dios. Aunque a veces no entendamos los planes de Dios, debemos confiar en ellos. A mi esposa no lo operaban. El área de trauma es terrible, el área de trauma en centro médico. Nosotros estábamos en pasillo. Ahí llamaron cuantas personas habían. Director del hospital alemán llamó, como guitarreño llamó, mucha gente comenzaron a llamar Ismael para que operaran a mi esposa. Y mi esposa con el dolor 6 días ahí. Y a veces uno dice, Dios, pero tengo a papá allí, ahora mi esposa, ¿qué hago? Avanzar en la vida. Avanzar en la vida. Si te quedas en el dolor, no vas a construir lo que el dolor te enseñó. Y es más hermoso que diga que tu legado sea no de cuántas veces caíste, sino de cuántas caídas aprendiste a ser mejor. Entonces, Kirna, un día, no me pasa por Dios, un día le digo yo a Dios, en el 6º día, ya yo estoy cansado, esperando que operen la pierna de mi esposa. El dolor era insoportable, el dolor era horrible. Y ahí le dije al Señor, Señor, dime qué es lo que tú quieres conmigo aquí. Ahora, mientras yo estaba ahí, yo les predicaba. A veces yo agarraba a la gente y lo llevaba al baño, y la enfermera se molestaba y decía, ¿qué usted se cree? Que usted está ayudando a todos ellos. Usted es familia de ellos. Y yo, no, es que mientras tú estás con un celular, hay gente con dolor llamándote y tú estás ahí mirando Facebook. Y le digo a Dios, ya cansado, drenado, Dios, ¿qué tú quieres? Y oigo la voz de alguien que grita, Señor, ayúdame. Cuando abro la cortina, un hombre que tenía meses, un deambulante de comerío, meses, tirado en una cama, nadie sabía dónde él estaba.
le prediqué, se convirtió. El hombre lloró. Después me puso como un empleado. Me decía, quiero chocolate, quiero refresco. Me tenía loco. Yo durmiendo con mi esposa ahí al lado. Yo, pastor, dime, el que usted se ganó para Cristo, alaba la gloria. Y yo, amén, mi hermano, amén, amén. Pastor, le hace falta café. Vamos a buscar café. Café, refresco, dulce, chocolate. 2 horas después, la llamada: van a operar a tu esposa. En el dolor, tú nunca entiendes qué hay después. Dios nos permitió la caída. Dios nos permite un cáncer para que tú veas su gloria. El cáncer, toda enfermedad la tuvo Adán cuando desobedeció a Dios. Por eso Dios trajo a su hijo, para que ese cáncer salga en el nombre de Jesús. Cristo vino a deshacer lo que el primer Adán destruyó. Trajo la enfermedad, Cristo trajo la salud. Adán trajo la muerte, Cristo trajo la vida. Adán trajo la derrota, Cristo trajo la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces oye esto. Mateo 26:42 dice: una vez más se fue y oró así: Padre mío, si no es posible que me quite esta copa, haz lo que tú quieras. Y la Reina Valera dice: Señor, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En esta traducción me encanta que dice: Señor, si no es posible quitarme este dolor, haz como tú quieras. Y es lo que yo les quiero decir. A veces yo como pastor no entiendo ni los planes de Dios. A veces yo mismo le digo: Dios, de verdad, yo te pasaste, yo no te entiendo. Yo creo que tú lo que estás haciendo es un disparate. Y es válido decirlo. Eso no quita nuestra humanidad ni le faltamos el respeto a Dios. No, Dios sabe que somos polvo y que tenemos el derecho a mostrar lo humanos que somos y decir las cosas que no debemos decir. ¿Cuánto cuando estamos enojados decimos cosas que no debimos decir? ¿A cuánto hemos herido nosotros por cosas, por un enojo? ¿A cuánto? ¿A cuánto le ha sacado el dedito cuando te dan un pastelillo? No, tampoco no es para tanto. Y era para ver que tú decías, porque pero Wanda, ¿qué hizo Jesús? En medio del dolor, no se trata de entender el porqué del dolor. No se trata de entender el por qué lo viviste. Si ya lo viviste, dile al Señor: Señor, no entiendo tus planes, pero Señor, confío en tu voluntad. Señor, me voy a refugiar en ti. Yo no sé qué es lo que tú quieres, yo no sé lo que tú vas a hacer. Este dolor me está volviendo loco. Esta tragedia a mí no me deja. Pero Señor, haz lo que tú quieras. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios. Y esto es algo bien importante. Porque a veces solemos decir: la Biblia dice que Dios va a convertir eso en bueno. No, eso no es lo que dice Dios. Sí, porque entonces viene, el tipo te traicionó, te dejó, y después volvió y te dice: tienes que aceptarme porque Dios va a convertir lo bueno en malo, lo malo en bueno. No, Dios no está así. Dios no trabaja así. Lo que la Biblia dice es que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No es todas las cosas Dios las cambia de mal a bien, no. Te ayuda a ser mejor en medio de tu dificultad. Te hace más fuerte, más resiliente y te convierte en la persona que Dios está construyendo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Y número 4, levántate. Son 4 aspectos en la vida en medio ante una tragedia. Número 1, permitirte las emociones. Llora, enójate, rompe la almohada, grita. Pero segundo, no te quedes patinando ahí. No, Dios te tiende la mano, sal, porque si no el dolor te va a consumir. Número 3, mira hacia el futuro.
Número 4, levántate. Eso hizo Israel. Eso debemos hacer nosotros, levantarnos día a día. Aún el dolor nos duele, aunque nos duele el alma, porque un día el camino oscuro se aclarará. Un día el camino oscuro se aclarará. Por 6 meses yo estuve solo con mi papá. Solo. Fue mi dolor, fue mi proceso. Pero venía aquí con el dolor y les predicaba del Dios que sana, teniendo a mi papá enfermo. Para mí fue una tragedia porque mi papá no se fue como yo soñaba. Uno sueña, se vaya dormido. No. Cae en el suelo y tiene que estar 6 meses en cama sin reconocer a nadie, sin hablar, úlceras comiéndoselo. Y uno dice, ¿dónde está Dios? Dios siempre estuvo ahí. En un momento dado me dijeron, tienes que buscar un sitio donde ponerlo porque no lo puedes llevar a tu casa. Porque en la condición que él está va a ser imposible que tú le puedas dar esa calidad de vida. Es imposible. Y yo siempre le dije a Dios, y respeto a aquellos que lo lleven a un sitio, yo le dije a Dios, yo no quiero a mi papá ahí. Y usted sabe que los planes médicos lo menos que quieren es que tú te quedes en un hospital. Yo estaba como don Ramón cuando veía al señor Barriga con la renta. Cuando yo veía que el médico entraba al cuarto, yo me escondía. Y cuando el médico se iba, yo entré. Pero un día fui con mi esposa y mi esposa en silla de ruedas. Y el médico entró y me dice, moro muchacho, dichosos son los ojos. Yo también estaba loco por verlo. ¡Qué felicidad, señor doctor! Y el doctor me miró y me dijo, ¿sabe qué? A mí me están presionando para que tu papá salga. Pero yo estoy viendo lo que tú estás viviendo con tu esposa. Y voy a hacer algo. Lo voy a enviar a un sitio que se supone que él no vaya, que es un sitio de terapia. Pero tu papá no necesita terapia porque tu papá está desahuciado. Y te lo llevan a un sitio de terapia. Y todos los días el trabajador social me decía, tiene que buscar un hogar porque no puede estar aquí, no puede estar aquí. A través de ustedes, de CIMA, se consiguió un sitio. Pero yo le dije a Dios, yo no lo quiero ese sitio. Yo no quiero que mi papá esté en ningún sitio. Y mi mamá, ese día prediqué aquí. Y cuando fui en la noche, no, siempre estuve. Pero cuando ya me voy a acostar, una llamada. Puede pasar, ya yo estaba acostumbrado a filmar para transfusión, ya yo estaba acostumbrado a filmar para esto. Yo decía, bueno, otra más que, pero esa llamada fue distinta. Tú sientes que hay algo que se desparrama. ¿Cuántos han perdido un familiar, un padre? Tú sientes que la vida se te va. Y yo sabía que algo estaba pasando. Sabía que algo estaba pasando y era el dolor tocando mi puerta. Cuando llegué, ahí encuentro a mi papá debajo de aquella sábana fría. Entonces uno se pregunta, ¿estamos nosotros preparados para enfrentar el dolor? No. Pero que Dios quiere que no nos quedemos ahí. No nos podemos quedar ahí. Kirla no se puede quedar ahí. Porque quien se fue quiere que ella siga hacia adelante. Y si no sigue hacia adelante, entonces está siendo injusta con la que se fue. Si yo subiera ahora mismo y viera al viejo y no hubiera venido ese día al culto y no hubiera predicado, no dice, ¿por qué no viniste? Tienes que venir. Mira donde yo estoy. Estoy aquí lo más bien. ¿Qué es lo que te quiero decir? Mientras tú y yo nos quedamos patinando en ese dolor, Josué, nunca
dejaremos de vivir la vida que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Esa puerta, eso que te golpeó en tu vida, dice Isaías 61, levántate. Dile al que está al lado tuyo, levántate. Dile, resplandece. Si algo resplandece es porque estaba oscuro. Y Dios te está diciendo, tu oscuridad, tú que estás oscuro, tú que estás, que todo lo ves oscuro, que lo ves gris, que lo ves diferente, que lo ves frustración. Dios te dice, no puedo depositar la bendición que tengo para tu mañana hasta que tú no decidas levantarte. Dios dice, levántate, resplandece, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero primero te tienes que levantar. Tienes que levantarte de esos escombros del pasado que no te permiten hoy. ¿Qué vimos? Permitirte sentir las emociones. Llora, sufre, sé honesto con Dios. Dios, esto me duele, díselo a Dios. A Dios no le sorprende que tú le digas que algo te duele, porque Él conoce todo de nosotros. Él sabe todo. La palabra no está en nuestra boca cuando Él sabe lo que vamos a decir. Dile a Dios, moléstate, enójate. Dile a Dios, yo estoy cansado de tus planes. Tú lo que estás haciendo es disparate. Dios, eso es una insubordinación a Dios. Eso es mostrando tu humanidad. Eso muestra tu fragilidad. Muestra que tú no eres un superhéroe. Tú no eres Spider-Man. Tú no eres Superman. Tú no eres, gloria al Señor, Wonder Woman. Tú eres ser humano. Y nos es permitido llorar, enojarnos, molestarnos. Pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí. Marco contó su historia, pero Marco no se puede quedar ahí. ¿Y qué es lo que hace? Cuenta su historia de cómo se pudo sobreponer aún en medio de esto. Pero ya no me duele. Si algo me duele, y no significa no llorar. ¿Cuántos los vimos llorar? Porque llorar es válido, porque te acuerdas tu dolor. Pero esas lágrimas no pueden ser lágrimas todavía camuflajeadas del dolor, cuando ya Dios lo hizo. Ya Dios te sacó del fango. No te quedes patinando en la tragedia. Mira hacia el futuro. Levántate. ¿Cuál es la aplicación? Dios ha sufrido más que todos nosotros juntos. Hablemos de sufrimiento. ¿Quiere hablar de sufrimiento? ¿Quiere hablar de dolor? Vamos a preguntarle a Dios sobre el dolor. Dios ha sufrido más que toda la humanidad. Porque Dios crea al hombre conforme a su imagen y su imagen y semejanza. Y el hombre le dio la espalda a Dios. Y a Dios le dolió. Dice que a Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Hasta que Noé halló gracia delante de Dios. Vamos a hablar de dolor. Él tuvo que ver el sufrimiento de su propio hijo al ser lacerado en una cruz en medio de la burla, del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Jesús, ¿usted cree que Jesús estaba cantando corito en la cruz? ¿Usted cree que Jesús en el Getsemaní estaba diciendo cuán hermoso es nuestro Dios, cuán glorioso? No. Dice que el oprobio de la cruz lo sufrió. Sufrió. Elísabet le dijo a Dios: quita de mí esto, no lo aguanto. Esto es muy fuerte. Pero no se haga lo que yo quiero.
La persona de Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros que a pesar de los golpes que podemos recibir en la vida, tenemos que encomendar nuestros planes a Dios. Tal vez no entendamos el camino, pero pongamos nuestra confianza en el Dios que es el camino. Henry, Jesús no hizo nada para merecerlo. Y sin embargo digo, hágase tu voluntad. Pidió que pasara el sufrimiento, pero aceptó la soberanía de Dios. Iglesia, Dios nos ama y está presente en medio de toda nuestra tragedia. Israel se levantó luego de su duelo y avanzó hacia su destino en Dios. A veces después de un duro golpe, solo nos queda el consuelo de pensar que la vida tiene un plan secreto, aunque nosotros no podamos entenderlo. En los momentos más tristes, cuando te sientas sola, solo y pienses que te han abandonado, mira hacia arriba y pídele a Dios, porque Él nunca te abandona. Después Israel siguió su camino. Póngase de pie, por favor. De frente ante una tragedia, Pacheco, Israel, David Cabrera tuvo que llevar a la mamá de José y de Benjamín. Pero Alessandra, en el dolor, ella dijo en el dolor, pónganle Benoni, pónganle hijo de mi tristeza. Y es que en el dolor comenzamos a marcar la vida de otro. ¿Sabe cuántas familias le siguen transfiriendo el dolor como si fuera un ATH? Ángel Luis, ¿sabe cuántas familias le siguen transfiriendo el dolor como si fuera un ATH? El papá vivió algo horrible en el pasado con una persona, y Carlos se los transfieren al otro el hijo, y el hijo se lo transfiere a su hijo, y el otro hijo al nieto, y toda la familia están enemigos. Todos están enemigos, porque en el dolor a veces te hace marcar y ponerle nombre. Iván, pon el nombre.